Hola queridos hermanos, amigos, hermanos de otras congregaciones que nos acompañan, bienvenidos a este tiempo de reflexionar en la palabra del Señor. Es tiempo de ser edificados por su voz y que mediante su Espíritu en nosotros se vaya formando lo que el Señor quiere de nosotros. Hoy el mensaje lo he titulado Una iglesia para los nuevos tiempos. No es novedad que el mundo está experimentando cambios. Estamos en tiempos de cambios. Esta pandemia nos ha sumido en un tiempo de cambio. Hay cambios en lo social, cambios en lo político, cambios en lo económico, y en muchas áreas de la sociedad hay grandes cambios. Y no solamente aquí, sino en todo el mundo. Ahora, la gran pregunta es, ante estos tiempos de cambio, ¿cuál es la iglesia que se tiene que levantar? ¿Cómo tiene que ser la iglesia que va a afrontar estos tiempos nuevos? Que va a afrontar a un mundo nuevo. Y que ya necesita este mundo que se manifieste esa iglesia. ¿Cómo es esa iglesia? Quiero hablarles hoy de 3 principios que creo que la iglesia tiene que manifestar a este mundo para ser realmente efectiva. Porque este mundo está necesitando una iglesia efectiva. Así que les pido que me acompañen en el desarrollo de estos principios para una iglesia para tiempos nuevos o para un nuevo tiempo. Así que acompáñenme y vamos a ver el primero. Reafirmando nuestra identidad. ¿Por qué reafirmar nuestra identidad? Porque la identidad es lo que define lo que somos y lo que no somos. La identidad es lo que vamos a poder manifestar. Es nuestra esencia. En realidad, si bien muchas veces nos hemos cobijado bajo el nombre de evangélicos, no somos evangélicos en el sentido de que no profesamos una cultura que a lo largo del tiempo se ha ido formando una cultura evangélica. Una cultura que nos plantea formas, que nos plantea qué decir, cómo vestirnos, cómo movernos. Una cultura religiosa en cierta forma. Y como hijos de Dios, como cristianos, nosotros no somos evangélicos porque profesamos esa cultura. Al contrario, lo que es nuestra identidad no es eso. Nuestra identidad pasa por otro lado. Y es ahí donde yo quiero que hoy meditemos, en 2 títulos que el Señor en su palabra nos da, porque en su palabra no nos dice que seamos evangélicos. En su palabra, a lo sumo nos dice que somos cristianos, pero hay 2 títulos que me gustan mucho para poder reafirmar nuestra identidad en el Señor. Y el primer título lo vamos a encontrar en Mateo 13:38, en una de las parábolas del Señor Jesús, que dice así: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Aquí nos encontramos con el primer título que me agrada tanto: hijos del reino. No somos hijos del reino de los hombres, ni somos mucho menos hijos del reino de las tinieblas. Somos hijos del reino de Dios. Y este mundo está necesitando que los hijos del reino se manifiesten, que los hijos del reino actúen. La parábola nos enseña que el campo donde era sembrada la semilla es el mundo, cualquier lugar del mundo, pero la semilla son los hijos del reino.
Las semillas son los hijos del reino, es decir, vos y yo. Y es semilla que tiene que fructificar. Por eso que podemos afectar a este mundo con la cultura del reino de Dios y no con la cultura evangélica como lo habíamos visto hace un momento. Nosotros no profesamos esa cultura religiosa, sino que profesamos una cultura que es superior, la cultura del reino de Dios, una cultura que tiene un lenguaje, una cultura que tiene otra manera de ser. Por eso, hijos del reino es una identidad. Para nosotros tiene que ser parte de nuestra identidad, decir, soy hijo del reino de Dios. Entonces, si yo creo y en mí se afirma esta identidad de que soy hijo del reino, yo me moveré por este mundo de una manera distinta, actuaré de una manera distinta, haré de una manera distinta, miraré a este mundo desde una manera distinta, desde ser un hijo del reino. Por lo tanto, es muy importante que en nosotros se nos afirme esta identidad. El mundo está necesitando gente con identidad del reino de Dios, no religiosos, para nada, no gente que diga que pertenece a una iglesia pero su vida manifiesta cualquier otra cosa. No, este mundo necesita hijos del reino. Y como hijos del reino, el gobierno de Dios está en nosotros. Y el gobierno de Dios en nosotros es el reino de Dios en nosotros manifestándose a esta sociedad que tanto lo necesita. Por eso, primera parte de la identidad es que realmente se afirme en nosotros el que somos hijos del reino. También leemos en Juan 1, 12 al 13, un versículo muy conocido que dice: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios». Exacto. El otro título es hijos de Dios, que muchas veces nos referimos a este título y quizás no sé si se nos ha revelado tanto lo que significa. Y oro para que se nos revele verdaderamente, porque necesitamos creerlo. Necesitamos que se afirme en nuestra identidad que somos hijos del reino, pero que también que somos hijos de Dios. ¿Y qué significa que somos hijos de Dios? No significa ser religiosos. Nuevamente descartemos eso. No significa que yo creo simplemente en Dios. Los hijos de Dios son los que han pasado por la experiencia del nuevo nacimiento. Han pasado por la experiencia espiritual de un nuevo nacimiento. Y necesitamos que se levanten esos que han pasado esa experiencia espiritual. ¿Por qué? Porque los que son hijos de Dios van a manifestar que son como el Padre, como aquel que los engendró. Tienen las características de aquel que los engendró y esas características se manifiestan. Por ejemplo, yo tengo el ADN de mis padres y en mis rasgos físicos, mis rasgos del alma y aún del espíritu, manifiesto características del ADN de mis padres. Me parezco un poco a mi papá, otro poco a mi mamá, me parezco un poco en sus formas de actuar, en sus formas de reaccionar, en el carácter, y así me parezco, porque tengo parte del ADN de cada uno de ellos y eso es inevitable, se manifiesta, se expresa. Ahora, si yo soy hijo de Dios, el ADN de Dios está en mí, un ADN espiritual. Y es un ADN que se tiene que manifestar, un ADN que tiene que corresponderse con mi papá espiritual. Y si estudiamos la palabra, nuestro papá, que es Dios,
manifiesta en la palabra sus características, su bondad, su amor, su santidad, su justicia, tantas características que deberían manifestarse en nosotros si decimos ser hijos de Dios. Porque no es que las tenemos que simplemente llevar a la práctica con un esfuerzo, decir, bueno, porque Dios me pide que sea así, tengo que tratar de hacerlo. Cuando uno es hijo, no necesita forzar absolutamente nada. Yo no debo, ni siquiera puedo forzarme a manifestarme parecido a mi papá carnal, porque ya está en mí, no hay ningún esfuerzo en mostrarme parecido a él o a mi mamá. No hay esfuerzo en eso. No necesito forzarme ni esforzarme en parecerme a ellos porque ya lo soy. De la misma manera, si soy un hijo de Dios, ni siquiera debería esforzarme porque se debería manifestar naturalmente todo lo que es de Dios, porque Él me engendró. Por lo tanto, se deberían manifestar en mi vida la justicia, el amor, la misericordia, todo lo que es de Dios, todo lo que es sus características y que están en nuestro ADN espiritual. Por eso este mundo necesita cristianos con una identidad afirmada, reafirmada, confirmada, una identidad de hijos del reino que manifiestan el gobierno y el reino de Dios a este mundo, pero también una identidad que manifiesta que somos hijos de Dios y que el ADN de Dios está en nosotros y la gente lo va a poder ver. Segundo punto que quiero tratar es el tema del reenfocarnos. Mateo 16:23 dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El Señor les había dicho, previo a esto, que le era necesario ir a Jerusalén, donde allí lo iban a matar, pero al tercer día iba a resucitar. Pedro, al escuchar estas palabras, lo aparta al Señor del grupo y le dice: Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Como diciendo: Señor, haz lo posible por evitarlo. Sin embargo, el Señor le responde de una manera muy dura. Le dice: quítate de delante de mí, Satanás. No me eres tropiezo, dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y en otras versiones dice así, dice: Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Queridos hermanos, el Señor lo exhorta, lo reta a Pedro, porque no está analizando la realidad desde el punto de vista de Dios. No está poniendo la mira en las cosas de Dios y analizando desde las cosas de Dios, desde el punto de vista de Dios, todo lo que estaba aconteciendo. Y el Señor lo amonesta y le dice: apártate. Es muy duro. Dice: porque solamente analizás las cosas de una manera humana, desde un punto de vista humano. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Muchas veces podemos actuar de esta manera, incluso en este tiempo de pandemia, analizar todo desde un punto de vista meramente humano, cuando el Señor quiere que veamos esta realidad desde un punto de vista divino, como Él. Pero para eso necesitamos enfocarnos, reenfocarnos y desde allí mirar como Dios mira. Colosenses 3:1-3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, dice Pablo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, en esos tronos de gobierno, en ese lugar desde el cual nosotros tenemos que observar todo. Pongan la mira allí, dice el apóstol Pablo. No pongan la mira aquí en las cosas de la tierra. Hermanos, aquí las cosas de la tierra, estoy seguro que se van a ir poniendo cada vez peores. Va a haber una decadencia cada vez más grande en todo sentido. Una decadencia moral, una decadencia espiritual, una decadencia económica, educacional, laboral, una decadencia política, cada vez va a ser peor. Y si nos vamos a poner a analizar desde el punto de vista humano todas las cosas, la verdad que no hay esperanzas. Pero aquí la palabra nos exhorta a mirar todo con el punto de vista de Dios, enfocándonos en el Señor y no quitando el enfoque de la mirada allí en el trono, poniendo nuestros ojos en el Señor y desde allí mirar la realidad que nos toca vivir. Por eso, queridos hermanos, te animo a que nos enfoquemos otra vez, nos reenfoquemos. En la práctica, un fotógrafo, un camarógrafo, cuando se le desenfoca la lente, ve todo borroso y no puede distinguir con claridad los objetos que tiene que fotografiar o filmar. Y en la vida espiritual, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo lo mismo. Si no nos enfocamos, vamos a empezar a ver todo borroso. No vamos a poder ver con claridad, con nitidez, la realidad. Y necesitamos más que nunca ver nuestra realidad con claridad y con nitidez, pero solamente la vamos a ver si miramos con el punto de vista de Dios, enfocados en Dios. Creo que muchas veces la iglesia se desenfoca y quiere luchar con armas de este mundo, cuando en realidad a nuestra disposición están las armas espirituales para derribar toda fortaleza, todo argumento, toda altivez, pero queremos luchar con armas terrenales cuando tenemos a nuestra disposición las armas espirituales. Y esto es necesario de que comencemos a enfocarnos otra vez. ¿Cómo voy a afrontar la realidad de este mundo? ¿Peleando con armas terrenales? No. Si tenemos a nuestra disposición las armas espirituales, tenemos que pelear con armas espirituales. Por eso tenemos que volver a la oración, al ayuno, volver a la adoración, a la presencia del Señor, empezar a estudiar más la palabra, escuchar más la voz del Espíritu, armas espirituales, la intercesión. Hermanos, no podemos manejarnos en este mundo con armas de este mundo. Creo que la iglesia en esto ha fallado. Creo que la iglesia en este sentido ha querido manifestarse, pero con armas de este mundo. Quiere ganar el favor del gobierno, el favor de ciertos derechos. Y la verdad es que desde que la iglesia es iglesia, desde que nació, nunca pudo estar a favor de un gobierno. Es más, los gobiernos eran violentos con la iglesia. El Imperio Romano fue muy violento con la iglesia. Y nunca ha tenido un gobierno que sea favorable, al contrario. Por lo tanto, tenemos que reenfocarnos cómo vamos a afrontar la realidad como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios. No es reclamando derechos. Estamos en una democracia, sí es verdad, pero no quiero que nos ilusionemos a que vamos a ganar algo con derechos
y utilizando armas humanas, porque la palabra no es lo que enseña. Lo que la palabra enseña es que nuestras armas son espirituales y desde ahí las tenemos que ganar. Y si somos perseguidos por un gobierno, hermanos, no es la primera vez que la iglesia va a ser perseguida. Pero ¿cómo vamos a afrontar esa realidad? Enfocados en el Señor. No nos desenfoquemos. No nos desenfoquemos. La palabra nos enseña en Efesios 2, versículo 6, y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. El enfoque de la iglesia es este. La iglesia tiene que mirar la tierra desde el cielo y no al cielo desde la tierra. Lo repito, la iglesia tiene que mirar a la tierra desde el cielo y no al cielo desde la tierra, porque estamos sentados en lugares celestiales. Y desde lugares celestiales tenemos que mirar la realidad que nos toca vivir. Pero si nosotros no nos sentamos en eso, no se nos revela, no tomamos eso de que estamos sentados en lugares celestiales, vamos a vivir de una manera terrenal. Y de esa manera terrenal vamos a querer mirar hacia el cielo y recibir un tipo de ayuda, cuando en realidad en nuestra esencia ya estamos sentados en lugares celestiales. Y desde ahí tenemos que ministrar y vivir y movernos en este mundo. Por eso la palabra en Romanos 8:14 nos dice, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Queremos afrontar un mundo nuevo? Necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Esto es lo único que nos va a enfocar. Mirar al Señor, su trono, estar conectados con Él y poder ver a la realidad de este mundo guiados por el Espíritu de Dios. Reenfoquémonos. Es tiempo de reenfocarnos, de mirar donde tenemos que mirar y mirar la realidad desde donde la tenemos que mirar. Tenemos que mirar al trono donde está Cristo sentado a la diestra del Padre y desde el trono mirar la tierra, nuestra realidad. Porque puede ser, hermanos, que nos hayamos desenfocado por causa de todo lo que está pasando. Pero es tiempo de reenfocarnos otra vez. Por último, esta sociedad y este mundo nuevo que se viene va a necesitar ver iglesias con un altar restaurado. Por eso restaurando el altar es este último punto. El altar, como bien lo sabemos, es un lugar de adoración en la palabra, un lugar de conexión con Dios. Tiene mucho significado. El altar en nuestras vidas, en la iglesia, es ese lugar de adoración, es ese lugar de encuentro con Dios. El estudio de la palabra, la oración, la adoración, el servicio. Pero necesitamos que sea restaurado, y esto lo hemos hablado muchas veces. Porque quizás, como pasó en los tiempos de Elías, el altar de adoración se comenzó a venir abajo, se comenzó a corromper a causa de que el pueblo comenzó a adorar y a participar de otros cultos que habían ingresado en Israel por causa de Jezabel, aquella reina malvada. Ella introdujo la idolatría y el pueblo cayó en una idolatría tremenda, al punto de que cuando aparece Elías, el pueblo no sabe reconocer a Dios. No sabían si Baal era Dios, si el Señor era Dios. No sabían, no podían reconocerlo. Y es por eso que Elías combate contra aquellos sacerdotes y profetas
en ese gran combate que nos plantea la Escritura. Pero la sociedad de ese entonces, el pueblo de Dios de ese entonces, estaba tan perdido que no sabían distinguir quién era Dios. Y una de las primeras acciones que Elías hace es justamente en 1 de Reyes 18:30, dice, restaurar, arreglar el altar. Dice así: entonces Elías llamó a todo el pueblo y les pidió que se acercaran a él. En cuanto el pueblo se acercó, él se puso a arreglar el altar del Señor que estaba en ruinas. Ese altar donde se habían ofrecido sacrificios, ese altar que muchas veces había funcionado como lugar de encuentro con Dios, lugar de adoración, de holocausto, ahora estaba en ruinas. Y es muy simbólico que Elías lo tenga que restaurar, arreglarlo. En nuestras vidas el altar pudo haberse venido abajo un poco en ruinas, por causa de falta de oración, por causa de falta de adoración, de estudio de la palabra, por causa de falta de servicio, por causa de no estar conectados con el Señor. Ese altar quizás hoy está medio arruinado y es tiempo, hermanos, de que como iglesia y en nuestras vidas personales restauremos el altar, restauremos nuestra comunión, nuestra conexión con el Señor. Es tiempo de empezar a poner piedra sobre piedra otra vez para levantar ese altar. Luego vendrá el holocausto, luego vendrá el fuego de Dios, pero es necesario, mis hermanos, es necesario que les restauremos el altar primero. No va a venir fuego de Dios a menos que yo mismo me ponga a restaurar el altar donde va a estar la oración, la adoración, donde va a estar mi comunión con Dios, mi servicio y todas las piedras necesarias para que el altar se levante. No va a venir fuego de Dios hasta que el altar no esté restaurado. Por eso, queridos hermanos, es muy importante para este tiempo que venga un tiempo de restauración. Levantemos nuevamente el altar. Volvamos otra vez a conectarnos con Dios y a elevar al Señor sacrificio de alabanza, comunión con el Señor. Es muy importante para este tiempo. ¿Por qué? Porque la sociedad va a necesitar una iglesia que manifieste un altar encendido, un altar restaurado con un sacrificio encima y que esté encendido con el fuego de Dios. El sacrificio en una primera instancia fue el Señor Jesús, pero Romanos 12:1 nos dice que ahora nosotros somos ese sacrificio. Y dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora nosotros somos el sacrificio, pero primero tiene que estar levantado el altar. Si no restauro el altar, si no lo arreglo, no puedo ofrecerme en sacrificio. Y ahora yo soy ese sacrificio. Y si no está restaurado el altar y yo no puedo ofrecerme en sacrificio, no va a poder venir fuego de Dios. Por eso es tan importante restaurar el altar. Pero después tener la disposición de ser el sacrificio. Y orar para que el fuego de Dios consuma mi vida en ese altar. Consuma lo que soy. Porque un altar sin fuego no es diferente al de los profetas de Baal. Los profetas de Baal tenían un altar levantado, un sacrificio, pero sin fuego. Y un sacrificio sin fuego, en vez de dar un olor grato al Señor, en poco tiempo comienza a dar olor a podrido, mal olor. Y no es lo que el Señor está esperando de nosotros. Necesitamos el fuego del Señor.
necesitamos que la iglesia comience a levantar el altar, a ofrecernos en sacrificio, pero que el fuego de Dios venga y consuma lo que somos. Amados hermanos, levantemos altar, ofrezcámonos en sacrificio y que el fuego de Dios consuma el sacrificio. Es tiempo de que esta sociedad vea una iglesia con fuego, con altares encendidos, altares en nuestras casas, en nuestras propias vidas. Este mundo lo está necesitando. Un altar que no tiene fuego no es distinto que el altar de los profetas de Baal. La gente que no vea fuego en nuestras vidas, fuego en la iglesia, para ellos vamos a ser una opción más dentro de tantas opciones en esta sociedad, de tantas opciones religiosas. Te animo, hermano, a que clames por esta congregación, que clames por tu congregación, para que seamos un altar encendido que marque la diferencia en esta sociedad. Eso es lo que necesita el nuevo tiempo que se viene para la humanidad, para nuestras sociedades. Dios te bendiga, hermano. Vamos a tener un tiempo de oración. Señor amado, en el nombre de Jesús, clamo en esta hora para que tú nos ayudes, Señor, a hacer lo que esperás de nosotros. Ayúdanos a reafirmar nuestra identidad de hijos del reino y de hijos de Dios. Que nuestra identidad, Señor, esté firme en eso. No somos religiosos, sino somos espirituales, porque somos tus hijos. Ayúdanos, Señor, a reenfocarnos. Quizás hemos perdido el foco y en este momento miramos todo borroso, nos falta claridad y nitidez. Por eso yo te ruego, Señor, que nos ayudes mediante tu Espíritu a reenfocarnos, a poner la mira en las cosas de arriba y desde los lugares celestiales mirar nuestras realidades. Y te pido, Señor, que seamos iglesias con altares encendidos, que marquen la diferencia en esta sociedad que tanto va a necesitar de ti y que ya lo necesita. Ayúdanos, Padre. Te bendecimos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima prédica, en la próxima semana. Nos vemos.